estamos ahora mismo necesitados de una revisión de conjunto del problema del mundo funerario del archipiélago canario, en conjunto. ¿Es correcto utilizar el fardo funerario para Tenerife? No. Para Gran Canaria sí. No se puede entender ninguna cultura sin su vinculación con el culto funerario, porque el mar es un mundo que tiene, el mundo que les rodea, que tiene un valor extraordinario, ¿no? Catedrático de Arqueología, jubilado de la Universidad de La Laguna desde el año 2016. Ya con eso yo creo que... Y quien más y te quiera conocer de verdad, solo que lea tu extensa biografía. Solo que me siguen obligando a trabajar y yo encantado por otra parte. Es un verdadero enamorado de su trabajo. Cierto. Bueno, Tejera, publicamos un libro, El viaje de las momias canarias. Yo creo que da para hablar y creo que es un tema bastante apasionante. Pero yo creo que vamos a empezar por algo como muy sencillo que muchas veces ignoramos, y es el hecho de realmente qué es una momia. Es un cuerpo que una vez fallece es tratado con intención a que perdure en el tiempo, por así decirlo, o también podemos considerar una momia aquel cuerpo que por razones naturales se mantiene conservado. Bueno, el concepto de momia tiene exactamente las dos versiones, es decir, un cuerpo se puede conservar de manera artificial y un cuerpo se puede conservar de manera natural. Tenemos un ejemplo en la famosa monjita que está en el convento de las Catalinas, ¿verdad?, del siglo XVII, como es bien sabido, que es un hecho natural, según dicen los especialistas, y por el contrario tenemos el modo artificial de preparación de los cuerpos, que son los casos bien conocidos del mundo egipcio, el caso del mundo de los conocidos en el mundo peruano, chileno de la América del Sur, y por supuesto en el caso de Canarias, con seguridad en el caso de Tenerife, y con dudas razonables, según dicen los especialistas, de si es un hecho natural, aunque revestido de y eso si acaso ahora hablamos de ello, de un conjunto de pieles que le da, diríamos, una conformación distinta al cuerpo, de modo que el término se puede utilizar de manera indistinta, solo que haciendo la salvedad de si es artificial o antropogénica, que es el término, digamos, más técnico, o es de hecho de manera natural. Perfecto. Las momias yo creo que son como una parte bastante importante del... Bueno, yo no creo que a lo mejor de la etapa prehispánica, sino una vez cuando se asientan los castellanos, yo creo que se sigue momificando. La muerte está muy presente yo creo que en casi todas las religiones, y yo creo que hay que hacer como una diferencia entre la momia y los restos humanos, lo que son, bueno, los esqueletos entre comillas. Hay un montón de cuevas con restos en forma de esqueletos, no hay momias. ¿Por qué crees que hay más interés por el resto momificado que por el resto humano normal, sin tratar? Una cuestión que me parece fundamental en este contexto es que quienes nos escuchan sepan que cuando estamos hablando de los guanches de Tenerife, específicamente, siempre de manera inmediata se asocia con una momia. Eso es un hecho relevante que está, diríamos, casi en nuestro ADN desde el punto de vista cultural, ¿no? Es decir, tenemos siempre presente la famosa momia que está en el Museo Arqueológico Nacional, descubierta en 1763, como casi todas las del Barranco de Erque, y se ha transformado en un referente fundamental en la arqueología de Tenerife. Esto me parece muy importante, es decir, cualquier persona asocia inmediatamente guanche con momificación. Esto es un dato, claramente. ¿Este fenómeno se puede aplicar para todas las islas? No. Para el caso de Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro o La Gomera, eso no existe. ¿Acaso en los restos que hay en La Palma, aunque muy discutibles, parece que hay algunos signos de momificación? Eso por un lado. En segundo lugar, el caso de Gran Canaria, al que, como digo, yo creo que podemos referirnos de una manera específica. Hay un tratamiento especial, pero también en Gran Canaria la asociación entre el símbolo del canario, por decirlo de alguna manera, con las momias, por supuesto que sí, independientemente de que, claro,
en la riqueza cultural de Gran Canaria es mucho más amplia y se asocia con la Cueva Pintada, o se asocia con el Roque del Ventaiga, o se asocia con una serie de lugares arqueológicos muy especiales, ¿no? Eso por un lado. En el ámbito, diríamos, más general, la muerte está siempre presente en todas las culturas de una manera muy singular, muy específica y muy destacada. No es nada más que mirar a nuestro alrededor cómo el mundo de la muerte sigue estando vivo, aunque sea una paradoja lo que estoy diciendo, en el sentido de que no se puede entender ninguna cultura sin su vinculación con el culto funerario, con el culto a sus muertos, con los rituales relacionados con todo lo que se asocia con la muerte. Eso es un hecho clarísimo, sea inhumación, es decir, que el cadáver se coloque en una cueva y no se toque más para nada, o en un túmulo, o sea incinerado o quemado y colocado sus restos en el interior de un recipiente, ¿no? Como es común en muchísimas culturas de Europa y lo es común en las de la península ibérica, ¿no? De modo que esa perspectiva, diríamos, es muy destacable. Asociar restos humanos con una cultura que no estén momificados, como pasa en el caso nuestro, que los hay, muchos restos arqueológicos en el Museo Arqueológico de Tenerife, pues bueno, no llama la atención. Lo que llama la atención es aquello en el que uno ve un ser que da la impresión de que está vivo. Esa es un poco la sensación que yo percibo, no yo solamente en mí, sino lo percibo cuando la gente lo ve y dice, parece que está vivo, es como si estuviera vivo, ¿no? Qué bien conservado se encuentra, le quedan restos de pelo, de uñas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces yo creo que esa mezcla entre lo muerto, entre la vida y la muerte, diríamos que hay como una especie de escasa separación. Eso me parece a mí que es un efecto que atrae de manera singular al visitante, al lector, al estudioso, en fin, al que quiere conocer una realidad concreta, ¿no? Ya me has dado como unas pinceladitas de lo que de la siguiente pregunta que tenía apuntada, de que si había momias en todas las islas, porque si es verdad que, por ejemplo, en el caso del Hierro está el Chajasco, que tiene aquellos grabados, esa inscripción lírico bereber. Sí, se dice que habían restos, y yo creo que la gente también asocia Chajasco con momia, aunque a lo mejor habían restos, lo que habíamos hablado, en su forma ósea, en esqueleto. Y hablando de esas momias en todas las islas, luego también te remarco otra cosita que dejaste caer, que en el caso de Gran Canaria, ¿qué es realmente esos fardos mortuorios y por qué no hablamos en momias en este caso? Pues prácticamente en el siglo XIX y parte del siglo XX se tenía la creencia, y de hecho todavía de alguna manera se hace alusión a ello, ¿no? Se dice, las momias de Canarias. Dice, no, vamos a especificar. Las momias de Canarias no es un término generalizable. Si uno incluye el Hierro, que no tiene, o la Gomera, que no tiene, o la Lanzarote o Fuerteventura. Es decir, no en todas las islas existe la momificación. Así se creyó en el siglo XIX, así se creyó, y prácticamente hasta los primeros años del siglo XX, ¿no? Pero la investigación arqueológica ha confirmado definitivamente que esto no es así en absoluto. Si uno lleva el fenómeno, lo compara con zonas del norte de África, de donde proceden los habitantes de Canarias, se encuentra con que no es tampoco un hecho común, sino todo lo contrario. Es un hecho muy específico y muy raro y muy poco común, de modo que eso por ese lado hay que eliminarlo, de modo que esas islas citadas no tienen momias, ni han tenido, ni, digamos, no se espera, al menos en todas las investigaciones que se han hecho en todo ese espacio, ¿no? Eso por un lado. En el otro sentido, la asociación o mejor dicho, el término utilizado en los últimos tiempos para la isla de Gran Canaria, en lugar de hablar de momificación o de momias, por decirlo así, en lugar de hablar de momias, hablan de fardos funerarios. De hecho, en el libro hay una parte específica para la isla de Gran Canaria que yo creo que tiene un interés muy destacado, como si acaso hablamos luego, y allí se habla de fardos, no se habla de momias.
Y entonces dice, ¿y cuál es la diferencia? Dice, bueno, pues en principio, hasta este momento, lo que podemos decir es que cuando hablamos de momias de Canarias hay que especificar entre las momias de Tenerife, que tienen la particularidad de que uno puede ver el cuerpo momificado. Es posible que estuviera en casi todos los casos cubierto de pieles, es posible en todos los casos, pero no lo sabemos, en muchos de ellos sí, y entonces al final uno ve el cuerpo perfectamente momificado. En el caso de Gran Canaria el fenómeno es distinto. El término de fardo probablemente procede porque en algún caso el cuerpo enterrado tiene una momificación, digamos, imperfecta, entre comillas, ¿verdad? Y está cubierto a veces hasta por 20 pieles, una sobre otra, o 20 cueros, como aquí se le quiera llamar. Y entonces se ha utilizado ese término quizás un poco para no confundir con el concepto de momia. Uno ve inmediatamente una momia y uno lo reconoce. Ve en el caso de lo de Gran Canaria y lo que ve es una suma de pieles que recubren un cuerpo que no siempre parece que está perfectamente momificado. Y eso ha dado pie a una discusión no resuelta todavía, pero que es muy interesante porque, quiero decir, el término, ¿es correcto utilizar el fardo funerario para Tenerife? No. Para Gran Canaria sí, para Tenerife no, por la sencilla razón de que uno ve un cuerpo momificado con absoluta claridad. En el caso de Gran Canaria, lo que uno ve básicamente es una suma de pieles que recubren el resto de un cuerpo que en algún caso puede estar, diríamos, ya sin piel o puede mantener una parte de ella. ¿Qué es lo que sucede? Pues quizá que habría que revisar toda esa información, que habría que analizarlo con muchísimo cuidado. El tema es muy complejo porque hay que separar cada una de las pieles, y son en algunos casos más de 20 y más de 20 pieles que son secas y que están muchas veces unidas. En fin, estamos hablando de temas muy complejos, pero desde luego apasionantes. Yo creo que el término que hay que utilizar en este mundo, en el ámbito en el que nos encontramos, sea para Tenerife o para Gran Canaria, es apasionante. Lo de que exista en la isla del Hierro un chajasco, que es el nombre que se le da generalmente al lugar, al depósito, o sea, a una madera, donde se coloca encima un enterramiento. Como quiera que en el Hierro lo que se encontró fue un trozo de madera con escritura líbico-bereber, que es un caso excepcional en las Islas Canarias y excepcional incluso en el norte de África, excepcional, son muy pocos restos de escritura líbico-bereber. Como era un trozo de madera y aparecieron restos humanos, todo destrozado, todo deformado, se ha supuesto que es un chajasco. Se ha supuesto. Claro, yo le he dado la vuelta, yo lo he explicado de otra manera, pero mi explicación no es la explicación, diríamos, aceptada, sino es mi opinión al respecto. Es decir, si hay un trozo de madera, ¿verdad?, puede ser también una estela, es decir, un marcador, y que tenga escritura líbico-bereber es un añadido más para compararlo con fenómenos similares del norte de África, donde asociado con un enterramiento aparece una estela, un hito, un marcador hecho en piedra o, en 2 o 3 casos muy excepcionales, hecho en madera con escritura líbico-bereber. De modo que el llamado chajasco del Hierro, que es un hallazgo interesantísimo, fechado en el siglo 700 y pico de la era cristiana, ¿verdad?, no quiere decir que se trate efectivamente de un chajasco, como estamos acostumbrados a todos los hallazgos, entre ellos la destrozada cueva de Uchova de San Miguel de Abona, descubierta el año 33, ¿no? Pero estamos hablando de otros mundos distintos. Yo creo que, es más, diría, es mucho más interesante que los restos de la cueva del Hierro los restos pertenezcan, a una estela. Es mucho más interesante que pertenezca a la cama, por decirlo de alguna manera, de un muerto, que sería un caso ejemplar, ¿no? O sea, estamos hablando de que en el Hierro tenemos pues este caso de unas estelas mortuorias, en Tenerife tenemos momias, en Gran Canaria tenemos fardos.
O sea, realmente vemos como cada isla, el grupo va entendiendo la muerte de formas diferentes, se puede incluso hasta decir. En Gran Canaria está el caso, o el famoso caso de la momia 8, que creo que, no sé si lo conoces, pero que cuando le hacen una investigación se dan cuenta de que tiene un hueso que no le pertenece a él, que es como que lo han incluido. ¿Tú crees que esto puede ser parte de las creencias? Es decir, que los antiguos canarios buscas a lo mejor interactuar con los huesos de forma directa porque tuviese algún tipo de simbología, ¿o? Voy a decir una cosa que seguramente va a sonar, va a rechinar, ¿no? O sea que el mundo funerario de las Islas Canarias, a pesar de lo que conocemos, lo desconocemos, ¿no? Perdón por el juego de palabras. A pesar de lo que conocemos, lo desconocemos. Quiero decir, estamos ahora mismo necesitados de una revisión de conjunto del problema del mundo funerario del archipiélago canario. En conjunto. Lo que sucede en Lanzarote, que ahora comentaremos algo, no tiene nada que ver con lo que acabamos de decir del hierro, ¿verdad? O la referencia específica y particular de Tenerife, o el caso de los fardos de Gran Canaria. Y eso a su vez está relacionado con otro mundo y otro fenómeno muy particular, de por qué en lugares muy específicos es donde se concentran los enterramientos. El por qué en las Cañadas, el por qué en la cuenca de Tejeda, el por qué hay un barranco específico del barranco de Erques que delimitaba Arico y Güímar, y hoy delimita Arico Fania y Güímar, y por qué de todos esos por qué. Todos esos por qué están sin resolver. Nosotros hemos hecho mínimamente un esbozo para algunas cosas. Entonces entro en el siguiente detalle. Dicen las fuentes, lo dice el padre Espinosa y después también el poeta Viana a su modo lo dice también, que dice que los antiguos guanches guardaban un hueso el hueso más antiguo un hueso muy antiguo de su familia, ¿no? Y que cuando se producía la elección de un nuevo mensei había que besar ese hueso como un símbolo del recordatorio y del respeto a sus ancestros, hecho que tiene un valor importantísimo en estas culturas, la relación del muerto con los vivos, que ahora hablaré también de ello. Y sucede algo similar, de otra manera, lo explica el poeta Viana, pero los dos están concluyendo en el mismo sentido. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo en el libro del viaje de las momias pongo un epígrafe que digo un mensei, un muerto entre los vivos, ¿no? O algo así, creo que lo he titulado. Un muerto entre los vivos. Creo que es así. En el sentido de que cuando, es decir, muere un mensei, ese mensei se momifica y se guarda y se tiene guardado hasta que se produce, diríamos, la renovación de un nuevo mensei. O sea que hay un muerto y un vivo, cosa que por otra parte no es ninguna cosa extraña en otras culturas, donde mantienen al muerto, un muerto singular en su ámbito familiar, porque es, diríamos, como un símbolo de respeto. Antes me referí a la monja del convento de las Catalinas, monjas dominicas de las Catalinas, y no está enterrada en ningún sitio, está específicamente guardada, cuidada y visitada, pues no recuerdo si es en julio, no recuerdo la fecha ahora, lo siento para quienes nos estén escuchando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene unas peculiaridades especiales, ¿no? De modo que aparezca un hueso distinto en una momia o un fardo de Gran Canaria. No es que sea una cuestión, diríamos, a extrañar, sino lo que hay que hacer es tratar de estudiarlo en profundidad, porque eso es un dato importantísimo, porque está haciendo alusión a que seguramente ese hueso tiene una particularidad especial para esa comunidad, de la que naturalmente no sabemos qué, pero que por lo menos tenemos la obligación de hacernos las preguntas, ¿no? Pero de hacernos las preguntas en comparación incluso con otros mundos funerarios de otras culturas donde esos fenómenos existen, ¿no?
¿Qué sucede con los enterramientos de los niños? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? ¿O es que no se morían los niños? ¿Cuántos niños hay en Tenerife? Momificados hay el del Barranco del Pilón en San Miguel, que es la continuación de la cercanía de la cueva de Uchova, la del Roque Blanco, pertenece al municipio de La Orotava, que están Las Cañadas, y algunos otros que yo no recuerdo de memoria, y después restos sueltos, ¿no? ¿Dónde están los niños? ¿Cuál era el nivel de mortalidad infantil? Debería ser altísimo, pero ¿dónde están los niños? Sabemos que los griegos despreciaban a los niños y a los niños los enterraban de otra manera o simplemente los abandonaban. Eso lo sabemos en otras culturas. Entonces, nosotros tenemos que hacernos también esas preguntas. ¿Dónde están los muertos de Lanzarote? ¿Dónde están los muertos de Lanzarote? A excepción de algunos casos muy específicos que conocemos, pues Javier Soler en su tesis doctoral sobre Lanzarote propone la posibilidad de que se lanzaran al mar. ¿Eso es un disparate? Y dice, no, en el libro está también, en el libro de las momias, hay un ejemplo, solo un ejemplo de los muertos lanzados al mar entre el mundo líbico bereber. Aquí sabemos que el ejemplo de los restos de las vísceras de un mensei se colocan en una bolsa de cuero o de otro tipo de material, y hay una persona que se lanza al mar con ellos, con esos restos, ¿no? Y luego después resulta que tenemos una referencia mítica donde dice que esperaban por el mar a los espíritus de sus antepasados, ¿no? Quiero decir, aquí hay todo un mundo de una enorme complejidad, enormemente complejo, que nos está obligando, por lo menos yo ya no, porque ya no me voy a dedicar a ello, porque ya no tengo edad para ello, pero yo tengo ahora mismo la intuición o el deseo de que todo esto se revise de una manera, es decir, con otros ojos, con otras perspectivas y con otros criterios de investigación, que las técnicas que hoy se utilizan para la investigación son complejísimas e interesantísimas desde el punto de vista físico, genético, químico, biológico en general, ¿no? Que probablemente nos puede dar otra manera de ver las cosas, ¿no? Quiero decir que ese ejemplo de Gran Canaria, esa tumba número 8 a la que tú te referiste, ¿verdad? Yo entiendo que puede estar en la línea de lo que habíamos hablado para no me acuerdo exactamente, el Giacomet y Chach, no me acuerdo exactamente la frase que se dice, que la recoge el poeta Viana y creo que también el padre Espinosa, ¿no? Del beso en la calavera, dice en un caso, o en el hueso de ese antepasado, el zancarrón, como dice el padre. El tema de los invisibles me parece como algo bastante atractivo, que es que además decía que venía en forma de niebla. También es como esa forma de cosmovisión, de cómo ellos entendían el mundo con lo que veían. Lo del tema de los invisibles me parece muy, muy curioso. Luego también estamos hablando de la relación de las islas con el mar, que realmente el mar es por donde entra todo lo nuevo. Entonces también para ellos era como su finisterre. Se han abierto bastante melones, pero vamos a despejar algunas incógnitas que empiezan con la palabra ¿dónde? Y primero yo creo que vamos a empezar yo creo que de lo más básico que podemos entender casi todos los amantes de la historia, que es dónde están esas 1000 momias, dónde está esa cueva de Erques, si realmente existió. Incluso aquí despejando, si se puede, esa idea del por qué el barranco de Erques, aparte que es profundo, o sea, es un barranco que no pasa desapercibido. Y luego que me ha sembrado la duda, ¿qué pasa con los muertos de Lanzarote? ¿Con los muertos de Lanzarote? Sí. Mira, el tema del nombre de la cueva de las 1000 momias procede, como todo el mundo sabe, de la expresión que utilizó don José de Viera y Clavijo cuando dijo que habían aparecido no menos de 1000 momias, ¿no? Es la expresión que él utiliza. Y entonces, bueno, pues desde el punto de vista de referirse a ella, merecía la pena mantener esa expresión que había dicho
nuestro prócer y padre de la historia de Canarias, don José de Viera y Clavijo, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, yo no recuerdo ahora muy bien el autor de memoria, hay una referencia en la que uno de los autores habla de que había muchísimas momias, muchísimas momias que quizás no fueran momias como tal, sino podían ser momias u otras gentes enterradas, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en la cueva de Uchova, que se descubrió, se destrozó el año 33 y en los años siguientes, donde se habla de que había unas cuantas momias, todo eso sin precisar porque la información es muy confusa, pero después había también otro tipo de restos de enterramiento que no estaban momificados, ¿no? Todo eso precisamente en un barranco específico, que no me acuerdo ahora el nombre, la cueva es Uchova y el barranco es el Tafetana, en el famoso barranco de la Tafetana, donde más abajo de la cueva de Uchova aparece la momia, una momia infantil, ¿no? Que es un ejemplo excepcional, en una zona del barranco que se llama el barranco del Pilón. Es el mismo barranco, pero cambiado de nombre, ¿no? Entonces, la visión o la importancia que tiene para mí la cueva del barranco de Erques, no sea con ese Erques o sea sin ese Erque, está asociado con Erque y Erquito y Barranco de Erques en Adeje, el topónimo que está también en La Gomera, que parece que está asociado con agua, ese es lo que dicen los estudiosos del mundo bereber. Yo creo que es un hecho muy importante que en esa línea de revisión a la que yo me refería antes, de cómo deberíamos estudiar de nuevo el mundo de los enterramientos, lo que quiere decir es que probablemente son espacios sagrados, específicamente espacios sagrados, ¿verdad?, que pueden servir, y así lo hemos expresado nosotros con mi colega Maricruz Jiménez, Miguel Ángel Gómez, etcétera, de que es un indicativo de que está marcando un territorio o una divisoria de un territorio. Pues probablemente sí. Para marcar el espacio sagrado se marca con los enterramientos, probablemente sí. ¿En otras culturas ese fenómeno es así? Sí. ¿Que hay unos espacios muy determinados que tienen unas características específicas que sirven de marcadores o digamos de separadores para marcar lo que es su territorio sagrado, que tiene que ser respetado porque es el mundo de los muertos, ¿no? Pues probablemente sí. De modo que yo creo que tiene ese valor. Que llegan a ser 1000, probablemente no fueron 1000. A lo mejor es probable que fueran 300 o 400, pero claro, él, como no lo vio personalmente y le dan esa información, pues viene la exageración, y él utiliza el término probablemente exagerado de la cueva de las 1000 momias y se ha mantenido, pero es que se ha mantenido luego con posterioridad. Por tanto, ahí queda un dato de curiosidad, donde la tradición y la verdad histórica y la tradición se mezclan, cosa que por otra parte es una cosa muy común, ¿no? Por tanto, no hay que asustarse, sino simplemente, bueno, es un indicativo, entiéndese, muchas momias, ¿no? Y entonces encontramos allí, había miles de personas, ¿no? Y resulta que había a lo mejor 400 personas o 500 personas, ¿no? Porque forma parte de nuestra manera de hablar y de nuestra manera de expresarnos, ¿no? Bien, eso por un lado. Y en el caso de Lanzarote, como decía antes, Javier Soler lo estudia ya en su tesis doctoral, y a él sugiere la posibilidad de que se tirasen al mar los muertos, o algunos de los muertos. No es ninguna sorpresa, porque el mar es un mundo que tiene, el mundo que les rodea, que tiene un valor extraordinario, ¿no? El mar como símbolo sagrado en nuestro sentido, igual que las aguas sagradas en general, como sucede en la península. Conocemos en el mundo tartésico, cosa que yo también he estudiado por razones profesionales de otras épocas, no encontramos los muertos, encontramos los indicativos, una serie de indicativos de estelas asociadas con los ríos, y asociados con los ríos encontramos unos cascos de guerreros y unas espadas de guerreros, pero no encontramos los muertos. Entonces la pregunta es, ¿se incineraban a los muertos y se tiraban al mar?
hay muchísimos autores que, a los ríos, hay muchísimos autores que tienen el convencimiento de que esto es así. Lo han explicado, lo han publicado y lo han defendido. Y yo también soy partidario de esa opinión. Por eso nos puede resultar extraño que se lance al mar en un momento determinado, si no todos los muertos, algunos de esos muertos. Pues probablemente sí, probablemente sí. El ejemplo que yo pongo de un investigador inglés que se llama Oric Bates, que estudia los libios orientales, ya se refiere a eso, ¿no? Lanzado los muertos a las aguas bravas. Y entonces quiero decir, ahí hay un mundo que, como no tenemos los datos complementarios, pues yo creo que lo más razonable es ponerlo en duda, no negarlo, sino ponerlo en duda. Yo lo pongo en duda, lo pongo como hipótesis de trabajo, me gustaría que así fuera, etcétera. Hay una referencia interesante de un cronista americano, o un cronista de América, perdón, o cronista de Indias, que sería lo más preciso, donde dice que lavaban a los muertos en el mar, ¿no? Que los lavaban, ¿no? Porque el lavado es el primer paso que se produce después de que ha muerto una persona, cosa que sucede en la actualidad también, ¿no? Y empieza todo ese proceso de la momificación. Ese lavado en el mar es indicativo precisamente de considerar a esas aguas sagradas, o esas aguas como sagradas. El que recibieran o esperaran los espíritus por el mar, ya estos son indicativos. No estamos hablando ya de pura imaginación, de que nos estamos imaginando cosas. No. Ahí hay un trasfondo de cosas que naturalmente no sabemos explicar todavía bien, ¿no? Pero que no hay que desechar, sino todo lo contrario. Los casos americanos, el caso americano, cuando Colón es recibido como si fuese los seres divinos esperados por el mar, ¿no? Y entonces cuando ven aquellos barcos con aquellas velas blancas, las carabelas el viernes 12 de octubre de 1492, creyeron que eran sus dioses esperados por el mar, ¿no? Quiero decir que ahí hay otros mundos. Yo creo que en este caso me parece a mí que lo que no solamente tenemos que rechazar esos fenómenos, sino todo lo contrario, tratar de establecer las comparativas posibles con otros mundos, no para que nos sirvan como explicación complementaria, que yo creo que muchas veces eso es muy importante, no para cogerlo, para decir que un fenómeno, aquí sucede exactamente igual que... No, simplemente es una manera, digamos, de entendernos, ¿no? Y de, como hacemos hoy en nuestra cultura, de tener referentes con los que nos sirvan de imitación o de comparación o de explicación, ¿no? Yo creo que por ahí hay un mundo sin explorar de un interés extraordinario, ¿no? Sí, de hecho se me abren, ahora lo que acabas de decir, se me abren dos vías de pensamiento, que por una parte, o sea, sí es verdad que el primer Parlamento de Canarias es todavía como un debate a fuego, pero podemos decir que al menos estuvieron 2000 años, bueno, 1500 años viviendo. Y si es verdad que si comparamos, pues los restos que se han encontrado, pues a lo mejor pueden ser bastante escasos con esos 1500. Entonces ahí está un muy buen argumento para decir que los tiraban, ¿no? que los ponían en el agua. Y luego también hay que remarcar otra vez esa idea del agua como algo divino donde venían, ¿sabes? O sea, si tú estás esperando a tu antepasado que venga del mar, supongo que ya lo habrías dejado, ¿sabes? Entonces lo dejas que parta en el mar y esperas que vuelva. Y luego tenemos también algunos datos que relacionan pues el agua con la purificación, que es que Spinoza también dice como que los guanches se medio bautizaban, que también hacían sus baños rituales. En el Puerto de la Cruz también tenemos ese agua purificando al ganado. Efectivamente. Lo que también comentabas de esa persona que se lanzaba al agua con los restos del Mensei encima, que para esa teoría que realmente, o sea, nunca me había parado a pensarla, y ahora que lo dices tiene todo el sentido del mundo y tenemos bastantes argumentos como para ponerlo en pie. El tema de la muerte, al que ya me referí, como tiene una extraordinaria importancia y que no hay que desechar ninguna hipótesis de nada. Ya Homero lo dice en la Ilíada, cómo exponían a los muertos para que se los comiesen las fieras, ¿no? Eso está dicho por Homero, no me lo he inventado yo, ¿no? Pero es que luego después en las culturas celtibéricas de la zona de Aragón, ¿no? Los buitres eran animales sagrados y
exponían sus muertos para que fuesen comidos por los buitres, porque de esa manera, diríamos, al engullirlos se conformaban con esos seres sagrados. Incluso escenas de colocar muertos para que sean comidos por los perros, que es lo mismo que dice Homero, lo tenemos en culturas del occidente peninsular de prefenicias del siglo X o del siglo IX antes de Cristo, quizás incluso un poco antes, en ese contexto, ¿no? Quiero decir, la gama de posibilidades es tan grande que para poder entender todo esto, lo que tenemos que partir, que es quizás donde muchas veces nos fallan las claves, es decir, ¿qué conocemos, con qué profundidad conocemos las creencias de los canarios? ¿Tenemos un conocimiento en detalle de las creencias de los canarios? No. De algunas islas sí, caso de Tenerife, caso de Gran Canaria, caso de La Palma y un poquito del Hierro. Pero por ejemplo de Lanzarote y Fuerteventura prácticamente no sabemos nada. Es que no sabemos nada. Simplemente dice que adoraban a sus dioses en las montañas, que está comprobado por la arqueología. El caso de la montaña de Tindaya es un ejemplo clarísimo con sus podomorfos, ¿no? Como el Roque de Vento aquí en Tenerife y algunos otros lugares. Y entonces, claro, como no conocemos cuáles son las creencias de estas culturas, en el caso de Lanzarote y Fuerteventura, ¿no? De La Gomera sabemos algo más, pero todavía nos faltan muchas cosas, pero vamos a concretar solamente Lanzarote y Fuerteventura. Pues todo lo que nos pueda venir de ahí es todo desconocido. Entre otras cosas, cuidado, porque estamos hablando de dos islas que tienen unas particularidades culturales muy específicas, diferentes a las del resto de las islas. Es decir, por ahora, en Lanzarote y Fuerteventura, donde únicamente se ha encontrado un tipo de escritura que no tiene nada que ver con la líbico-bereber que conocemos tradicionalmente y queda circunscrita a Lanzarote y Fuerteventura. ¿Qué sabemos de ella? Pues que existe en el norte de África, sí. ¿Que es latín, como se dice? Yo creo que no, pero eso es una opinión mía. Los latinistas dicen que no, es opinión de los latinistas, pero también hay otros colegas que sí, que piensan que es latín, ¿no? Y estamos hablando entonces de dos islas que tienen esas particularidades. Y entonces la pregunta es, con esas particularidades, si no conocemos su pensamiento religioso, difícilmente nos podemos atrever a ver cuál es su pensamiento sobre el más allá. Cuáles son los rituales que se practicaban, cómo eran esos rituales y a su vez cómo era el pensamiento del más allá y del mundo funerario. Lo sabemos algo de las dichas islas, de Tenerife, Gran Canaria, La Gomera, tal, ¿no? Pero de Lanzarote y Fuerteventura no. Quiero decir que, por tanto, no nos queda más remedio que convencernos con los interrogantes, que no es malo, sino tenerlos ahí presentes para decir, cuidado, que estamos hablando de mundos que no tenemos datos precisos para opinar. Por tanto, no queda más remedio que dejar abierta dejar la investigación abierta, la opinión abierta, ¿no? Eso yo creo que es lo más enriquecedor precisamente para los estudiosos en general, ¿no? Porque yo sí lo he procurado siempre que he podido, dejar siempre la opinión abierta, no circunscribirme a un hecho exclusivo, sino a la variedad de hechos y de posibilidades, ¿no? Ahí mencionamos un montón de ejemplos de cómo diferentes culturas tratan a sus cadáveres, el hecho de que se coman los perros y demás me parece muy curioso. Y hay otro dato que a mí al menos me llama bastante la atención, porque también se repite en otras culturas como la hindú, creo, que es que se venera muchísimo el trascender a la vida de más allá, se tiene mucho respeto por los antepasados, pero está la paradoja de que aquellas personas encargadas de tratar con los cadáveres están vistos como de clase baja, incluso son apartados. Me parece muy curioso este trato, ¿no? Porque en teoría esa gente debería ser pues prestigiosa porque es el encargado de que mi antepasado tenga todo lo necesario para cruzar a más allá. ¿Por qué crees, Tejera, que viene esta idea? Mira, en revisando algunas cuestiones de todo para este libro, en una lectura detenida de un libro relativamente reciente sobre el mundo funerario egipcio, no recuerdo ahora el nombre de la autora, decía una cosa que era muy importante y es la siguiente: las personas
dedicadas los hombres, los hombres en este caso, dedicados de modo exclusivo al tratamiento de los cadáveres, eran considerados, diríamos, no sé cómo diríamos, como gente despreciable o despreciada o impura, sería quizás la expresión sería más correcta, gente impura, mientras tanto durara el proceso de la momificación. Durante los 70 días, creo que era recordar de memoria, durante los 70 días en las que se produce todo el proceso. Pero terminado ese proceso, todo lo contrario, tenían una consideración especial. Cuando cogemos la información de las islas, en concreto de Tenerife, y de lo que dice el propio padre Espinosa, de los hombres que son los que trataban a los hombres y las mujeres a las mujeres, o sea, ahí sí que había una diferencia de género perfectamente diferenciada, ¿no? La pregunta es, ¿también los consideraban impuros? Sí, para los hombres y las mujeres. Pero la pregunta ahora, la repregunta que yo hago es, ¿consideraban impuros solo en el momento en que tenían el tratamiento a los cadáveres? Porque, por el contrario, las mujeres, en este caso las mujeres que bañaban a los recién nacidos y que diríamos que los cuidaban, los bañaban, los purificaban con el agua, sería más precisa la expresión, los purificaban con el agua, tenían una especial consideración, estaban consideradas de manera especial. Entonces la pregunta es si no hay algún tipo de confusión, de mezcla de confusión, si es el fenómeno del que estamos hablando para el caso hindú al que tú te referías, que yo no lo conozco en profundidad, lo digo con sinceridad, con el caso de egipcios. Los egipcios solo para ese momento. Por el contrario, eran personas distinguidas fuera de ese tiempo. En ese tiempo es cuando no se podían tocar porque estaban manejando cadáveres. Pero cuando han terminado el manejo de los cadáveres, por el contrario, se consideraban como personas muy destacadas, ¿no? Entonces, yo no sé si la lectura, yo he hecho la lectura, y ahí lo explico en el libro nuestro, de si la lectura habría que darle una vuelta a la lectura y pasar a hacer la comparativa con aquellas mujeres que son las que se dedicaban a purificar a los niños con agua seguramente perfumadas, como pasa también con los muertos, ¿no? Etcétera. Ahí hay una serie de cosas que hay que tener mucho cuidado. Pero me alegró que hicieras la referencia al mundo hindú, porque todo el mundo sabe que las cenizas se tiran al Ganges, ¿no? A los ríos sagrados, ¿no? En el caso de Atenas, los dos ríos que atraviesan Atenas son ríos sagrados. Lo dice, no me acuerdo si es uno de los trágicos griegos, Esquilo, Sófocles, no me acuerdo muy bien, creo que era Sófocles el que habla de la referencia a los dos ríos sagrados que atraviesan Atenas, ¿no? Entonces, quiero decir que ahí, por eso digo que todo esto me parece que convendría. Yo he procurado en lo posible plantear algunas cuestiones, en lo posible, claro, pero para poder, explicar todo esto, lo ideal sería tener una visión de conjunto, a sabiendas de que no podemos homogeneizar las 7 culturas insulares, a sabiendas de que estamos hablando de mundos que conviven en un territorio similar, pero que son culturalmente muy diferenciadas en ella, en el habla, en sus orígenes, en sus costumbres, en fin, incluso en su tipo de escritura, como lo saben muy bien los estudiosos de ella, etcétera. Por tanto, yo creo que aquí lo que hay, al contrario de lo que pudiera parecer, una enorme riqueza de algo que todavía merece la pena que hagamos el esfuerzo por descubrir, ¿no? Aquí hemos hablado ya, y lo hemos mencionado, el antiguo Egipto. Ya no solo tenemos momias que pueden, bueno, en el caso de Tenerife, que sí que pueden mantener esa relación con el antiguo Egipto, sino que luego encima sale la teoría de las pirámides. ¿Por qué crees, Tejera, así por reflexionar, este intento de asimilar el pasado indígena canario con el pasado de Egipto? Pues bueno, yo creo que es decir, aquí hay una tradición muy antigua que arranca, yo creo que desde el siglo XIX, desde luego el primer tercio todavía del siglo XX,
era muy común la relación y el interés de establecer una comparativa con el mundo egipcio como originarios del mundo egipcio, las culturas canarias en general y en particular las de Tenerife, ¿no? En relación con la momificación, en relación con las cuentas de collar, en relación con la lucha canaria, etcétera. Esa es la vieja tradición. Hoy sabemos que nada de eso tiene nada que ver, ¿no? Es muy posible que los libios orientales que están limítrofes con Egipto, y algunos de ellos incluso llegaron a formar parte de la realeza, de algunos descendientes de libios llegaron a formar parte de la realeza egipcia, ¿verdad? Para entendernos, ese mundo del sur, que en el caso de África lo tenemos muy mal conocido, lo conocemos muy mal, y por tanto hay que dejar esas puertas abiertas para tal, pero que hay una cercanía y unas costumbres egipcias, que lo dice el propio Heródoto en el siglo V antes de Cristo, eso es evidente. Por tanto, esa era la razón tradicional. Hoy sabemos que no es así y que no tiene nada que ver los canarios con los egipcios, para nada. Tienen que ver con lo que llamamos los libios bereberes o los paleolibios, o como la denominación que le queramos dar, ¿verdad? Las cuentas de collar, las segmented beads, que así se decía en el término inglés, esas famosas cuentas de collar de arcilla que todo el mundo conoce, ¿no? Y que son bien conocidas, naturalmente no tienen tampoco nada que ver, ni la lucha canaria tiene tampoco nada que ver en ese contexto. Ahora bien, el hallazgo de las morras de Weimar, y de los amontonamientos de piedras de Weimar, y los amontonamientos de piedras de La Palma, y los amontonamientos de piedras de Lanzarote, por poner tres ejemplos bien definidos, pues eso simplemente no es nada más que pura imaginación y puro salirse de madres, para decirlo en fino, salirse de madres. No tiene nada que ver, es una cosa del siglo XIX, las morras de Weimar, de los amontonamientos o molleros, etcétera, según qué isla, que son iguales a los que hay en El Paso, en la isla de La Palma, o en la zona de los Cancajos, en Breña Baja, en la isla de La Palma, ¿verdad? Y los amontonamientos magníficamente hechos, por cierto, en Lanzarote, y los montones de lo que llamamos arqueología rural en montones de sitios en la península ibérica. Yo los he visto en muchos lugares. En el sureste de Francia hay a montones, no tiene nada que ver. De modo que eso es un mundo interesantísimo, porque corresponde a la etnografía, a una tradición de los modos de cultivo y de atención de la tierra, que hay que respetar, no solamente respetar, sino que hay que divulgar y conocer, pero separarla completamente no tiene nada que ver, a no ser que uno naturalmente le eche imaginación y se lo crea, pero bueno, eso es una cuestión distinta. Pero es que tenemos documentos escritos de cuándo se hacen, en ese caso, los molleros de la zona de Chacona, ¿no? En Weimar, por ejemplo, ¿no? O sea que, en fin, lo digo porque cuando yo estaba preparando mi librito sobre la religión de los guanches, las conocí muy bien, y después ya supe de dónde procedía, ya las había visto en La Palma, en el Paso, al salir como dicen los del Paso, a la salida del túnel del tiempo, ¿no? Cuando se entra en el frío y se sale ya con el cambio de bueno, a la salida del túnel del tiempo hay una zona donde hay mucho cascajo propio de volcanismo relativamente reciente, que se despedraba para hacer tierra, que es la expresión que utilizaban los tal. En mi caso, en esos sures profundos de los Aricos, yo me acuerdo de ver esos amontonamientos de piedras, claro, formando paredones, no formando esas pirámides, perfectamente hechas para que no, dicho en canario, se desgorrifaran, ¿no? Para que no se cayera, para que no se estropearan, porque esa era la función de darle eso. Y después tenía la doble función, en el caso de Weimar, que servían de paseros de higos, ¿no? Sean para los higos picos, los llamados porretos o porretas, según qué sitio con la doble denominación, o higos de leche, que se colocaban en todos esos estantes, ¿no? Independientemente de colocados también para secar el cebollino y todo eso, claro, porque serán unos estantes perfectamente hechos, ¿no? Te encargas, Tejera, de toda la parte previa de este contexto que hemos ido tratando. Vamos a ir acabando, muy a mi pesar.
y dejando ya la tierra llana para los siguientes compañeros que se contarán en esas momias. Cierto. Y yo creo que lo primero es preguntarte si realmente la venta de momias y de restos se puede catalogar como de un ciclo económico para Canarias, de una actividad que realmente dejó fortuna, o si a lo mejor era pues una especie de regalo, de souvenir, como se han recogido muchas veces con gánicos y con otras piezas del mundo indígena. Mira, el expolio de las momias, que ese es el término que utilizamos nosotros, sobre todo en la segunda parte del libro, que como tú muy bien dices, hay una primera parte en la que yo he trabajado más y es en parte de la que hemos hablado. Ese expolio, felizmente, una parte de él está localizado, que queda muy bien reflejado en la segunda parte del libro, ¿no? De momias que están ahora mismo por falta de estudiar en profundidad con las instituciones canarias, que supongo que lo harán en el propio futuro, con las instituciones de todos estos lugares que tienen una buenísima disposición, además de la enorme cantidad de restos arqueológicos, que no momias, que están dispersos en montones de lugares de Europa y por supuesto de América, desde Washington hasta casi no digo la Tierra del Fuego, pero hasta Argentina, hasta La Plata, y más abajo hasta Necochea, por eso digo casi hasta la Tierra del Fuego, como de donde venían algunas de esas momias que se llevaron en el siglo XIX, que procedían del llamado Museo Casilda de Tacoronte, ¿no? Bien, de modo que eso es una cuestión para contextualizar. ¿Eso está relacionado con algún tipo de comercio? Bueno, lo que hay es un interés por parte de las instituciones europeas, sobre todo de los museos y de los llamados gabinetes científicos en general, que se ponen muy de moda también en el siglo XVIII con la Ilustración, a partir de la Ilustración, pero muy especialmente en el siglo XIX, y el hecho de tener una vinculación con las Islas Canarias de manera continua, porque era un lugar de paso, como es bien sabido, tanto a las Américas como al continente africano, como también queda reflejado en el libro, y sabiendo que aquí había momias que podían, entre comillas, sustituir las que habría en Perú o habría en Chile o en América Latina en general, y por supuesto a las egipcias, pues eso dio pie a, digamos, vamos a llamar comercio, quizás sería a lo mejor un exceso, ¿no? Porque les daban cuatro perras, 4 monedas, en algún caso ni siquiera todavía existía la peseta de cuando estábamos hablando de eso, ¿no? Por aquellas personas que les recogían esos restos, que no solamente eran las momias, cuidado, sino sobre todo, por ejemplo, restos humanos, cráneos, que era la preocupación de los estudiosos, de los antropólogos de ese momento, para estudiar las características físicas de las culturas antiguas del mundo en general, no en particular de esto, ¿no? De modo que yo no lo llamaría negocio, el término de expolio viene mejor, porque en algunos casos eran simplemente, eran donaciones, como tú muy bien lo has dicho, regalos, pues prácticamente hasta los años 40 del siglo XX, ¿no? Y está el expolio de lo que se marchó fuera de aquí y el expolio interno, del que nosotros hablamos en esa primera introducción. Ya hablamos de eso para diríamos, poner en situación a los lectores, ¿no? Es decir, la destrucción de la cueva de Uchoa es del año 1933, estábamos en plena república, de la Segunda República, de modo que no hace tanto tiempo de todo eso, ¿no? Y las destrucciones, la venta del Museo Casilda fue en finales del siglo XIX, donde estaban esas momias, de las que queda una de Gran Canaria, que es la que está en el Museo de La Plata, ¿no? De esa venta, ¿no? Pero es que si nos olvidamos de todo eso, está lo que escribe don José Agustín Álvarez Rijo, que era un erudito local del Puerto de la Cruz, como todo el mundo sabe, y un personaje importantísimo, y de cómo contaba de cómo destrozaron a lo mejor una cueva donde había X número de momias, o aquellas otras que tiraron casi como juego por encima de los barrancos, ¿no? Quiero decir que hay cuidado, es muy importante, porque para ser autocríticos como ciudadanos de esta tierra, de que hay una parte asociada con la ignorancia de nuestra gente en un momento determinado
que no supo valorar lo que eso significaba, y después el aprovechamiento de las otras. Y en parte, aunque sea paradójico lo que voy a decir, sucede que gracias a ese expolio, entre comillas, por favor, entiéndase bien, bueno, hay muchísimo material disperso desde San Petersburgo en Viena o en Canadá o en Francia, en París, en fin, y por supuesto en Madrid y en otros muchísimos lugares donde tenemos la posibilidad de estudiar una buena parte de lo que se nos fue, pero de lo que quedó precisamente en las propias momias. De modo que, aunque sea paradójico, al final puede resultar beneficioso lo que salió, porque lo que se quedó lo destrozaron. La verdad es que ha sido una muy buena reflexión, porque creo que a veces se olvida esa parte de que esas momias viajaron pues a países que a lo mejor, bueno, si es verdad que por el tema de la cronología, la frenología, a lo mejor por ese interés antropológico. Exacto, como que salieron esa parte, ese final bueno ante todo esto. El libro se llama El viaje de las momias canarias. Tejera, ¿qué opinas del regreso de las momias de vuelta hacia las islas? Bueno, mira, yo en ese sentido soy muy escéptico, porque el problema es que los museos, les resulta muy difícil a los museos enajenarse de algo que es suyo, de algo que lo consideran propio, ¿no? Es decir, tú no le vas a pedir al Museo de Canadá, el RedPat, no me acuerdo muy bien exactamente el nombre, el RedPat Museum de Canadá, o al que está en San Petersburgo, o los restos que están en Viena, o los propios restos de Madrid, que se enajenen de todo eso. ¿Por qué? Porque si la momia que está en Tenerife, es que es una momia que nos pertenece, dice sí, pero los de Baza, los de Granada, dirán que la dama de Baza, descubierta el año 71, si mi memoria no me falla, ¿no? Quieren que esté allí. No digamos los alicantinos de Elche, los ilicitanos, reclamando todas las veces que sea necesaria, su famosa dama de Elche, o de Albacete en todos los restos arqueológicos del Cerro de los Santos de Montealegre del Castillo, ¿no? De la provincia de Albacete, ¿no? Y por supuesto de Pozo Moro, también de la provincia de Albacete, de Chinchilla, la provincia de Albacete, ¿no? Es un monumento extraordinario, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil eso, ¿no? Es muy difícil por eso yo soy bastante escéptico en ese sentido. Yo creo personalmente que ahora mismo nuestra dedicación, nuestro esfuerzo, pienso que sería de estudiar conjuntamente, con todo lujo de detalle, todo ese material y tenerlo perfectamente documentado fotográficamente, documentado con vídeo, con todo, filmado, con todas las técnicas que hay hoy, y tener toda esa documentación de lujo, porque al fin y al cabo es una documentación de lujo, que pueda ser visibilizada, como se dice ahora, no solamente en este caso para los canarios, sino que esté en la red o en las redes, y que esté en YouTube y que esté no sé cuándo, en todos los medios que sean necesarios. Yo creo que ahora mismo pienso partiendo de ese punto de vista, es decir, ¿usted desearía que estuvieran los restos de tal en la isla? Por supuestísimo, claro que sí, claro, pero no me da la impresión de que no, y por eso lo he dicho, ¿no? Porque claro, luego, sí, de ahí podemos seguir. Hay un mosaico romano en el Museo Arqueológico Nacional, no recuerdo ahora el lugar de procedencia y me disculpo, y entonces, pero sé que creo que es de algún sitio de Extremadura, no recuerdo muy bien, ¿no? Y entonces, si ellos quieren que le lleven a su museo, porque claro, cada uno de esos sitios tiene su museo. El Museo Arqueológico de Sevilla es un gran museo, ¿no? Es un gran museo, y el Museo Arqueológico de Santander es un gran museo, y así sucesivamente. Sí, que cada uno de los sitios dice, no, perdón, nosotros tenemos también unos museos magníficos y perfectamente conservados, nos tiene que venir. Dice, pero es que entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Usted es capaz de dar el chajasco que tiene en el Museo de Tenerife, dárselo al Hierro, ¿no? Y las vasijas que tiene de Fuerteventura, dárselas a Fuerteventura, y lo que tiene de Lanzarote, dárselo a Lanzarote,
¿no? Entonces, claro, podríamos hacer la pregunta desde esa otra perspectiva, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un museo que tiene todas esas ventajas, ¿no? Por eso digo que yo en eso soy bastante escéptico, aunque deseoso de que eso pudiera estar. ¿Cuál es la alternativa? Pues la reproducción que existe en el museo, en el MUNA. Existe una reproducción perfecta de la momia que está en Madrid. Y debo decir, para quienes nos estén escuchando o nos vean, debo decir que el Tesoro del Carambolo, un lujo de hallazgo del año 1958, en el municipio de Camas, en la provincia de Sevilla, ¿no? No, el que está en el Museo Arqueológico de Sevilla no es el original, porque como decía el antiguo director Fernando Fernández, me decía, es que yo cuando el original salió de aquí y está guardado en la cámara acorazada del Banco de España, yo esa noche tuve la sensación de que pude dormir. Hay una reproducción perfecta, pero que nadie lo puede distinguir de que lo que está allí no es exactamente la original, ¿no? Pero es exactamente igual que la original, ¿no? Y por eso muchas veces se ha dicho, es decir, ¿cuál es la original? La Gioconda que está en el Museo del Louvre o la Gioconda que está en el Museo del Prado. ¿Cuál es la original? ¿No? Todo el mundo se disimula y no se preocupa de ver la Gioconda del Museo del Prado, que es bellísima. A mí personalmente me gusta más que la del Louvre, pero bueno, eso son cuestiones de gusto estético, ¿no? Pero eso queda disimulado. Ahora no lo tienen disimulado, pero en una época lo tuvieron medio escondida. Ahora ya no la han sacado y la tienen allí, pero como decir, nadie repara en aquella supuestamente porque no es la original, aunque hay quien dice que sea la original. Quiero decir que aquí hay un juego de valores que son muy importantes, ¿no? Es decir, deseamos que sea lo original lo que está allí, pero resulta que lo original no se puede exponer, porque claro, es un riesgo enorme poner a expensas de lo que por muchos cuidados que se pueda tener. Sabemos de los robos que se han producido en el Museo del Louvre, ¿no? entre otros lugares y en otros museos, y sabemos lo que ha sucedido con otros robos en otros museos de Europa en general, ¿no? Y sabemos lo que sucedió con el famoso manuscrito de la iglesia de la Catedral de Santiago de Compostela, que todo el mundo lo recuerda, ¿no? Y así podemos seguir en esa línea. Luego finalmente y felizmente apareció, ¿no? O sea, quiero decir que es un tema de enorme complejidad, no es una cosa para decirlo como quien dice en dos palabras, ¿no? Y para ya acabar como colofón, yo creo que es la pregunta típica: ¿qué supone el viaje de las momias canarias para la historia de Canarias? Yo creo que es un libro que nos va a dejar con más preguntas que respuestas, porque la verdad es que hemos abierto un montón de melones. Sí. Pero desde tu punto de vista, Tejera, que... Pues mire, yo creo esta idea viene ya de largo con mi amigo Manolo Fariña, cuando estuvimos trabajando el museo de La Plata y estudiando todos los restos arqueológicos, que por cierto había restos arqueológicos que ellos no sabían de dónde eran, y nosotros se los descubrimos y dijimos, no, esto es de Canarias. Ah, no me digas, pues, eso es una colección que estaba ahí y no sabíamos lo que era, ¿no? Bien, entonces en ese momento nosotros hicimos, Manolo Fariña, que hasta en el libro, claro, como uno de los coautores, me propuso la posibilidad de hacer un estudio de conjunto de lo que finalmente ha sido ahora. Nos lo valoraron muy bien en Europa, porque se mandó el proyecto a Europa, que está recogido en el libro de las momias, los datos, pero no hubo, bien valorado, pero no hubo dinero. Y como no hubo dinero, la cosa se quedó, y después ya no insistimos porque, claro, era un esfuerzo enorme para unos bolsillos en que había que desplazarse, en fin, toda una cosa enormemente compleja, ¿no? Y entonces la cosa se quedó ahí. En una conversación con Juan Francisco Delgado, el editor de Editorial Erque, hablamos de esa posibilidad. Yo le sugerí esa posibilidad, incluso le sugerí el nombre como posible, a él le pareció bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que me parece que es decir, que los ciudadanos canarios en general, muy especialmente los de Tenerife, Gran Canaria y
y La Palma tengan en sus manos un documento donde en cualquier momento puedan ver un dato relacionado con la momia que está en no sé qué sitio, cómo salió, cómo se compró, a mí me parece, yo lo veo como algo muy interesante, como me gusta saber y nos gusta saber qué obras pictóricas españolas están en el Museo Británico, en el British Museum, o qué obra está en la Pinacoteca de Chicago o en no sé cuántas cosas, ¿no? Y hay con una foto y con un material, una descripción, y uno pues lo ve porque no tiene otra opción. Yo creo que en ese sentido, diríamos, ha sido un esfuerzo que puede tener ese interés para el lector. Pero luego tiene, así lo hemos entendido nosotros, el valor de que se trata de un esfuerzo de documentación que está para ponerlo en manos de los técnicos y de los estudiosos de las dos universidades y de los dos museos, el Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria y el MUNA de Tenerife, ¿verdad? Y a través del Instituto de Bioantropología, para ponerse de acuerdo con estas instituciones y digamos, sacarle el máximo rendimiento. Se ha hecho algo, cuidado, ya se ha hecho algo en los dos congresos de los museos los dos congresos sobre momias que se han hecho en Canarias, ¿no? Pero me parece que esto ahora puede ser una buena oportunidad para darle quizá otra dimensión, como yo decía antes también, aprovechando todos estos medios, todas estas técnicas, donde puede pasar el proceso desde cómo se estudia, como sucedió con la momia Guanche del Museo Arqueológico Nacional, que está y que uno lo puede ver en YouTube, y que me parece que fue una labor magnífica, una labor laudatoria, sinceramente, y eso mismo se podía ahora trasladar una a una, y bueno, nosotros podemos recuperar, ¿no?, por de alguna manera toda esa memoria perdida, ¿no?